Imaginemos a alguien que lleva su vida espiritual con normalidad, creyendo que todo está bien, sin darse cuenta de que su fe se debilita. Este es el escenario real de muchos cristianos que no se dan cuenta de que el enemigo ha cambiado de estrategia. Hoy, en lugar de usar tentaciones descaradas, prefiere actuar en silencio, infiltrando pequeños pensamientos, preguntas y distracciones que parecen inofensivas. De esta manera, la persona se aleja de Dios sin darse cuenta. La primera arma es la duda sutil, la que lo cuestiona todo y nos hace creer que la fe simple está obsoleta. Luego viene la distracción constante, que nos distrae y nos roba tiempo para la oración, la lectura y la comunión. Y finalmente, la indiferencia espiritual, la más peligrosa de todas, porque enfría el corazón. Muchos ya han perdido la sensibilidad y no se dan cuenta de que se están alejando. Por eso, este mensaje es una advertencia. Despierten, presten atención y protejan su fe antes de que estas armas los corroan por completo. Este video no es solo una conversación común sobre la guerra espiritual. Sirve como una advertencia directa para quienes toman su fe en serio. Mientras muchos buscan señales extraordinarias e imaginan amenazas por todas partes, el verdadero ataque ocurre de forma silenciosa, organizada y constante en la mente de los cristianos. La Biblia, en 2 Corintios 11:14, enseña que Satanás puede presentarse como alguien bueno, agradable y confiable, lo que significa que no siempre necesita parecer aterrador para causar daño. Hoy en día actúa mediante ideas distorsionadas, enseñanzas confusas y comportamientos que parecen naturales, pero que alejan el corazón del creyente de la verdad. La pregunta es, ¿has considerado si lo que consideras normal no es precisamente la puerta que permite que tu fe se debilite cada vez más? Muchos creen que el enemigo solo ataca cuando hay manifestaciones sobrenaturales, pero la realidad es diferente. Trabaja en nuestra rutina, en pensamientos sencillos y decisiones diarias. Es en este punto que muchos no perciben el peligro. Cuando un cristiano pierde el celo, se relaja en la vigilancia y deja de evaluar lo que absorbe. El enemigo encuentra espacio para actuar sin resistencia. El mayor problema es que cuando esto sucede, la persona no siente el impacto de inmediato, porque el ataque es gradual. Por lo tanto, es esencial abrir los ojos ahora. Cuestiona tus actitudes, revisa lo que ha estado alimentando tu mente y vuelve a alinearte con las Escrituras antes de que sea demasiado tarde. El enemigo no necesita aparecer como un demonio para destruir a alguien. Simplemente te convence de que todo está bien cuando no es así. Las herramientas más peligrosas del enemigo carecen de forma y actúan con lentitud. Atacan los cimientos mismos de tu fe. Mientras solo te preocupan las tentaciones obvias, algo más profundo está debilitando tu confianza en Dios sin que te des cuenta. La primera estrategia utilizada es la duda, presentada como conocimiento. Últimamente todo parece requerir un análisis excesivo, cuestionamiento constante y argumentos complejos. Sutilmente, el enemigo ha llevado a muchos a creer que desconfiar de lo espiritual es señal de inteligencia y que ejercer una fe sencilla es señal de falta de comprensión. Esta forma de pensar crece poco a poco, confundiendo la mente y haciendo que muchos pierdan la firme convicción de lo que siempre han creído. Esta estrategia te hace pensar que ser inteligente significa dudar de todo, incluso de lo que Dios dejó escrito. Todo comienza discretamente, con preguntas aparentemente comunes. ¿Realmente ocurrió el diluvio? ¿Son los milagros realmente reales? ¿Pudo la Biblia haber sido modificada con el tiempo?
Al principio parecen meras curiosidades, pero con el paso de los días, estas dudas comienzan a abrir grietas en tu corazón. La fe firme que una vez sostuvo tu vida comienza a debilitarse, volviéndose inestable. El enemigo entiende que no necesita quitarte la fe de inmediato. Sabe que simplemente sembrar suficientes dudas basta para debilitar tu confianza y obstaculizar tu crecimiento. El mayor peligro es que presenta esta duda como madurez espiritual, como si pensar así fuera un signo de evolución. Empiezas a creer que estás avanzando, cuando en realidad estás retrocediendo. Esta engañosa sensación de crecimiento extravía a muchas personas, porque confunden el cuestionamiento destructivo con sabiduría, y esto paraliza gradualmente su fe, sin darse cuenta. Pero Jesús dejó claro en Mateo 18:3 que para entrar en el reino de los cielos se debe tener un corazón como el de un niño. Esto no significa inmadurez, sino confianza. La fe sencilla no representa falta de entendimiento, sino la capacidad de creer lo que Dios dice sin complicaciones innecesarias. El enemigo conoce esta verdad y precisamente por eso intenta atacar en este aspecto. Quizás te has sentido avergonzado por creer en algo que parecía demasiado básico. Quizás pensaste que tu fe debería ser más compleja o intelectual. Aquí es donde la estrategia empieza a funcionar, haciéndote pensar que lo que viene de Dios es insuficiente. El mayor riesgo de estas estrategias es que no producen un efecto inmediato. En lugar de causar un shock, actúan lentamente, erosionando gradualmente lo que una vez fue sólido en tu interior. Es similar a un proceso lento que no notas en la vida cotidiana. El enemigo no intenta derribar tu fe de golpe, sino debilitarla gradualmente. Cuando menos te lo esperas, lo que una vez fue firme ya ha perdido su fuerza. Esta es la táctica de la oscuridad. No eliminar lo obvio, sino desmoronar lo que todo lo sostiene desde dentro. Cuando esto sucede, una persona cree estar estable, pero sus cimientos ya se han visto comprometidos sin que se dé cuenta. Esta es la verdadera batalla que muchos ignoran. Cuando un corazón deja de confiar plenamente, de dar gracias sinceramente y de depender verdaderamente de Dios, se vuelve vulnerable al fracaso espiritual. Es en este vacío donde el enemigo encuentra la oportunidad de actuar. Segunda arma invisible que se usa contra los cristianos es la comparación, presentada como si fuera una simple búsqueda de crecimiento. Hoy en día vivimos rodeados de información sobre la vida de otras personas y tenemos fácil acceso a todo. Esto parece algo bueno, pero puede abrir la puerta a sentimientos que desagradan a Dios. El enemigo aprovecha esta situación para debilitar tu gratitud. Te impulsa a observar la vida de los demás, analizando cada detalle y comparándolo con la tuya. Sin darte cuenta, empiezas a medir tu valor por la aprobación externa. Tu caminar con Dios empieza a parecer pequeño comparado con los logros de los demás. Observas el crecimiento de los ministerios ajenos y sientes que el tuyo no es importante. Es familias estructuradas y piensas que estás fracasando. Observas cómo se derraman bendiciones sobre otros y te preguntas por qué no has vivido lo mismo. Este ciclo crea un sentimiento constante de inferioridad espiritual. Empiezas a creer que Dios no escucha tus oraciones como escucha las de los demás. Esta comparación sutil te roba la alegría, destruye tu gratitud y debilita tu confianza en lo que Dios ya ha hecho por ti. El enemigo sabe que cuando la comparación domina el corazón, la persona deja de celebrar sus propios logros e ignora lo que ya ha recibido. Quiere que te sientas constantemente un paso atrás, incapaz y olvidado. Con esto surge un creciente deseo de demostrar algo a los demás, en lugar de a Dios. La motivación pasa de la obediencia a la competencia.
Este sentimiento produce una frustración constante, porque nunca habrá satisfacción completa cuando la atención se centra en la vida de los demás. A partir de este punto, el corazón se convierte en terreno fértil para la insatisfacción. E incluso cuando Dios responde, la persona no lo reconoce porque está demasiado ocupada mirando a su alrededor. Y así, poco a poco, empiezas a permitir que la amargura se aloje en tu corazón. Lo que antes era una fuente de alegría se convierte en una carga, y lo que ya has recibido de Dios te parece demasiado pequeño. En lugar de agradecer lo que tienes, solo miras lo que te falta. Los logros ajenos dejan de ser motivo de celebración y empiezan a verse como prueba de que Dios favorece a unos más que a otros. De esta manera, el enemigo logra su objetivo: transformar un corazón agradecido en uno frustrado. Cuando la gratitud desaparece, nuestra relación con Dios pierde su calidez y afecto. Santiago 4:2 nos recuerda que este sentimiento conduce a la codicia, el esfuerzo excesivo y el agotamiento emocional. Empiezas a desear lo que nunca te fue prometido y al no recibirlo te sientes ofendido. La comparación destruye tu capacidad de ver tus propias bendiciones y crea una relación con Dios basada únicamente en peticiones y exigencias. Gradualmente, el amor da paso a una actitud fría, donde solo busca recibir sin reconocer lo que ya se te ha dado. Además, este tipo de pensamiento erosiona la confianza del cristiano en su propia identidad espiritual. En lugar de valorar el plan de Dios para tu vida, empiezas a evaluar tu crecimiento observando el camino de los demás. Esto crea inseguridad y sentimientos de incompetencia, debilitando tu fe. El enemigo busca precisamente esto: un creyente que dude del camino de Dios y crea que los planes de los demás siempre son mejores. Así, sin darte cuenta, cambias la satisfacción por la comparación. Con el tiempo, esta actitud empieza a afectar no solo tu vida espiritual, sino también tus relaciones. La envidia se infiltra silenciosamente, impidiendo una verdadera conexión con los demás. En lugar de aprender de ellos, te distancias, pensando que nunca alcanzarás el mismo nivel. Así, el enemigo usa la comparación para aislarte, debilitarte y bloquearte emocionalmente, dejándote vulnerable. Y es precisamente en este punto que esta arma se vuelve aún más peligrosa. Te hace creer que tu frustración es legítima, como si Dios estuviera obligado a darte siempre más. Empiezas a ver tus luchas como injusticias y tus dificultades como fracasos en el cuidado divino. Este sentimiento crea una sensación de derecho que no se corresponde con la verdadera dependencia. Así, el enemigo siembra la idea de que, por tu esfuerzo, fidelidad y tiempo invertido en el camino, deberías estar en otro nivel. Esto alimenta un orgullo silencioso, difícil de identificar, pero destructivo. Llegamos entonces a la tercera arma invisible, la confianza en uno mismo disfrazada de madurez espiritual. Este es el ataque más devastador porque se siente bien, como una bendición y como un progreso. El enemigo te hace sentir que ya no necesitas buscar la presencia de Dios con la misma intensidad, pues has crecido. Empiezas a confiar en la experiencia, las habilidades y el conocimiento adquiridos a lo largo de los años. La oración deja de ser un momento de rendición y se convierte en repetición. Leer la Biblia se convierte en consumo de información, no en algo que te cambie la vida. Con el tiempo, empiezas a asistir a los servicios por simple costumbre, sin una verdadera sensación de encuentro con Dios. Todo se convierte en una rutina vacía que engaña, pero no sustenta. Es en este estado que muchos creen ser estables, cuando en realidad están perdiendo sensibilidad espiritual. Esta sensación de autopoder te aleja de la verdadera fuente.
Proverbios 18 advierte que el orgullo precede a la caída, y eso es precisamente lo que el enemigo busca: un creyente seguro de sí mismo, pero alejado de Dios. Este distanciamiento progresivo da paso a una fe sin profundidad. Cuando llegan las crisis, quienes confían en sí mismos sienten que carecen de fundamento y se dan cuenta de que su seguridad se construyó sobre terreno inestable. Es en este punto que el enemigo intenta convencerte de que Dios te ha abandonado u olvidado. Esta es su mayor mentira: hacerte creer que tu propia fuerza es suficiente. Lo cierto es que sin una conexión directa con la presencia de Dios, cualquier estructura espiritual comienza a desmoronarse desde dentro, aunque parezca sólida por fuera. Además, este tipo de confianza en uno mismo disminuye la vigilancia. Empiezas a creer que eres inmune a las caídas porque has pasado por tanto. Este sentimiento crea brechas, debilita la disciplina espiritual y hace que tu corazón sea susceptible a tentaciones que antes no tenían cabida. Es en este estado donde muchos tropiezan, no por debilidad, sino porque se consideran demasiado fuertes para caer. El enemigo entiende que no es necesario inducir a alguien a un grave error para causar destrucción espiritual. Basta con convencer al cristiano de que ya sabe lo suficiente, de que es lo suficientemente fuerte y de que puede avanzar sin depender tanto de Dios. Cuando este sentido de autosuficiencia se instala en el corazón, la búsqueda de la presencia divina disminuye. Aquí es donde el peligro se intensifica. La persona no se da cuenta de que se está enfriando porque aún mantiene prácticas externas, pero sin profundidad. Este tipo de trampa es aún más efectiva entre cristianos experimentados y líderes espirituales. Quienes llevan años en la fe pueden creer que ya no necesitan esforzarse tanto porque han adquirido conocimiento bíblico, aprendido sobre el ministerio y desarrollado habilidades. Una rutina cómoda crea una falsa impresión de madurez completa. El enemigo lo sabe y se aprovecha de este exceso de confianza. Así, la disciplina espiritual comienza a perder prioridad y la sensibilidad al espíritu disminuye, incluso si exteriormente todo parece normal. Con el tiempo, la autosuficiencia crea una barrera casi invisible entre el hombre y Dios. El corazón se cierra a la corrección, el consejo y la guía. El cristiano empieza a confiar más en su propia experiencia que en la voz divina. Esto crea resistencia al cambio e impide un crecimiento genuino. Sin darse cuenta, la persona se vuelve menos dependiente de la oración y menos receptiva al aprendizaje de la Biblia, creyendo que ya ha alcanzado un nivel adecuado de conocimiento. Esta actitud también afecta las relaciones con los demás. La autosuficiencia alimenta una mentalidad de superioridad, en la que los cristianos no se permiten recibir ayuda ni reconocer sus debilidades. Cuando surge un problema inesperado, la frágil estructura espiritual queda expuesta. Pero en este punto, el enemigo encuentra espacio para infundir desánimo, frustración y profundas dudas, haciendo que los cristianos se sientan solos. Este proceso silencioso debilita la fe sin causar escándalo externo. Por fuera, la persona parece tranquila y activa en la iglesia, pero por dentro ya ha perdido parte de su rumbo espiritual. Esta es la intención del enemigo: crear un declive gradual, sin señales aparentes. Para cuando se da cuenta, el corazón suele estar ya distante y regresar vuelve más difícil debido al orgullo alimentado durante todo el proceso. Jesús advirtió directamente en Juan 15:5 que sin Él nada podemos lograr. No se trata de hacer poco ni de obtener resultados menores, sino simplemente de ser incapaces de producir nada de valor espiritual lejos de su presencia. Esto nos muestra que nuestros esfuerzos personales tienen límites, por muy eficaces que parezcan.
Nuestra experiencia acumulada no sustituye la guía diaria de Dios y nuestro conocimiento no llena el espacio de la verdadera dependencia. Cuando los cristianos empiezan a creer que pueden caminar solos, pierden la necesidad de la presencia de Dios. Y este es el comienzo de una vida espiritual superficial. Esta confianza en uno mismo se refleja directamente en la práctica de buscar a Dios. Cuando crees que puedes resolverlo todo, la oración se convierte en una mera formalidad. Cuando crees que ya entiendes lo suficiente, dejas de estudiar la Biblia con humildad. Cuando crees tenerlo todo bajo control, no te das cuenta de cuánto necesitas recibir del Espíritu a diario. Este patrón transforma vidas que antes estaban llenas de fuego espiritual en rutinas tibias y predecibles. Ministerios que antes eran sensibles a la voz de Dios comienzan a funcionar únicamente con capacidades humanas. Iglesias que antes se caracterizaban por la presencia divina comienzan a depender únicamente de actividades y programas. Con el tiempo, este desapego crea una espiritualidad vacía, basada en hábitos repetitivos en lugar de en la relación. Las personas consideradas espiritualmente sanas empiezan a actuar por sí mismas, perdiendo gradualmente la sensibilidad a lo que Dios dice y hace. Este cambio no ocurre de repente, se instala silenciosamente, alimentado por la idea de que todo está bien. Y para cuando finalmente se percibe la realidad espiritual, el corazón ya se ha distanciado de la fuente de la vida. Es importante destacar que este proceso puede manifestarse de forma diferente en la vida de cada persona. Algunos experimentan un cansancio constante en su caminar con Dios. Otros sienten que sus oraciones han perdido intensidad. Y otros se sienten vacíos, incluso participando en todo. Estas señales indican que algo interno está siendo afectado y es necesario prestar atención para reconocerlas. El enemigo sabe cómo usar esta condición para alejar aún más a los cristianos. Por lo tanto, mirar hacia adentro y evaluar la propia vida espiritual se vuelve esencial. Preguntas sencillas pueden revelar mucho. ¿Ha perdido fuerza mi fe? ¿Ha disminuido mi gratitud? ¿Estoy dependiendo más de mí mismo que de Dios? Estas reflexiones ayudan a identificar cuál de estas armas invisibles está actuando. Reconocer el problema es el primer paso para detener este proceso antes de que empeore. Hay 3 estrategias que operan silenciosamente en la vida del cristiano. La duda, presentada como inteligencia, que lleva a cuestionar todo lo espiritual. La comparación disfrazada de búsqueda de crecimiento, que destruye la gratitud, y la autoconfianza, que aparenta madurez, pero nos aleja de la dependencia de Dios. Todas tienen el mismo propósito: debilitar tu fe sin que te des cuenta. La verdad es simple: cuando tu fe deja de progresar, comienza a retroceder. No existe una posición estática. Si no creces en tu relación con Dios, te estás alejando, aunque sea lentamente. Del mismo modo, cuando la dependencia de Dios no se intensifica, la independencia se impone. Y cuando la sed de la presencia de Dios no crece, se agota. En el reino de Dios no hay neutralidad. O el cristiano avanza, se acerca, fortalece su fe, o retrocede, crea distancia y pierde sensibilidad. El enemigo se aprovecha de esta lentitud. Actúa gradualmente para que el distanciamiento parezca natural. Antes de que te des cuenta, ya has perdido la intensidad que tenías al principio del camino. Esta realidad demuestra la importancia de mantener una vigilancia constante. 1 Pedro 5:8 nos advierte que estemos alerta y preparados, porque el enemigo siempre busca a los distraídos. No ataca cuando estamos fuertes y concentrados, sino cuando nos relajamos y perdemos la urgencia espiritual. Por lo tanto, es necesario evaluar constantemente el estado de nuestra relación con Dios para ver si hay un crecimiento real o si estamos insatisfechos.
Esta evaluación honesta impide que el enemigo avance sin oposición. También es esencial nutrir la fe con prácticas que fortalezcan el espíritu. La oración debe ser más que solo palabras repetidas. Es un momento para buscar dirección y renovar fuerzas. Leer la Biblia debe ir más allá de la información, transformando la mente y el corazón. La comunión con otros cristianos ayuda al discernimiento y la protección. Estas actitudes crean un ambiente saludable para el crecimiento espiritual. Sin ellas, la fe se debilita y el corazón pierde sensibilidad a lo que Dios está haciendo. Finalmente, reconocer que existe una lucha constante es el primer paso para permanecer firmes. Muchos tropiezan porque creen estar a salvo, cuando en realidad solo se conforman. La advertencia de la palabra de Dios sirve para despertar a esta generación a la necesidad de una vigilancia constante. El enemigo no descansa y por lo tanto los cristianos tampoco pueden relajarse. Manteniendo el enfoque, la dependencia y la gratitud, es posible resistir estas armas invisibles sin permitir que destruyan lo que se ha construido en el camino. El secreto para evitar estas trampas es mantener los ojos abiertos y el corazón alerta. Debes reconocer cuando estas armas empiezan a actuar antes de que comprometan por completo tu vida espiritual. Si notas que la duda, la comparación o la confianza en ti mismo están ganando terreno, no lo ignores. Reconocerlo no es motivo de vergüenza, sino el primer paso para recuperar el control. Identificar la estrategia del enemigo es esencial para neutralizar sus efectos. Cuando notes estas señales, el camino es volver a la sincera dependencia de Dios. Redescubre el valor de la oración que surge de una necesidad real, no de la rutina. Fe no tiene por qué ser complicada ni estar llena de explicaciones. A menudo es en la simplicidad donde encontramos fuerza. Vuelve a celebrar incluso las pequeñas victorias y a dar gracias por las cosas básicas que Dios hace cada día. La gratitud mantiene tu corazón firme e impide que el enemigo siembre resentimiento. Estas actitudes fortalecen los cimientos de tu vida espiritual. Cuando decides volver a depender de Dios, tu confianza se restaura. Cuando retomas la práctica de la oración con intensidad, tu relación con Dios se profundiza. Cuando decides agradecer por todo, tu perspectiva cambia y el peso de la comparación pierde su poder. El enemigo puede ser astuto en sus estrategias, pero quienes permanecen en Dios tienen la protección y la claridad para resistir. Es importante recordar que nunca luchas solo. El Espíritu Santo obra en el corazón, trayendo discernimiento y en fortaleza. Mientras el enemigo intenta confundir, Dios trae dirección. Cuando el enemigo intenta desanimar, Dios renueva. Esta verdad nos da valor para seguir adelante incluso cuando la batalla parece silenciosa. La palabra de Dios refuerza que aquel que vive en nosotros es más grande que cualquier fuerza opuesta. Si al escuchar este mensaje identificaste situaciones en tu interior, reflexiona con honestidad y decide responder. Un cristiano que se examina a sí mismo evita ser engañado por tácticas invisibles. Regresar al centro de la voluntad de Dios siempre será el camino más seguro. Y si algo ha despertado en tu corazón, no lo dejes pasar. Escribe exactamente lo que se te pidió, ya que este acto también puede fortalecer a otros que enfrentan las mismas dificultades. Señor, ayúdame a identificar y reconocer cuándo estas estrategias empiezan a operar en mí. Dame la sensibilidad para percibir cuando la duda intenta disfrazarse de sabiduría, cuando la comparación intenta robarme la gratitud y cuando la confianza en mí mismo intenta distanciarme de tu dependencia. Necesitamos esta conciencia, porque estas armas son silenciosas y se infiltran en nosotros cuando menos lo esperamos. Una vida espiritual sana comienza
cuando reconocemos nuestras debilidades y buscamos la ayuda de Dios, no de nuestras propias fuerzas. Si quieres seguir despertándote con contenido estimulante que te ayude a comprender lo que realmente está sucediendo en tu vida espiritual, considera acercarte aún más. Este es un espacio donde la verdad se expresa con seriedad. Las advertencias se dan con responsabilidad y cada mensaje busca fortalecer tu relación con Dios. No buscamos abordar superficialmente lo que afecta a tu alma. Nos enfocamos en la verdadera transformación, la que comienza en el corazón. Hay momentos en los que necesitamos recordar que no todo lo que parece normal lo es. A menudo, pequeños hábitos, pensamientos y actitudes revelan síntomas de debilitamiento espiritual que ni siquiera percibimos. Por lo tanto, es esencial buscar instrucción constante. Los mensajes que desafían tu forma de pensar pueden resultar incómodos, pero son necesarios para mantener tu fe activa. Mantenerte expuesto a la verdad te ayuda a detectar señales de peligro antes de que se conviertan en problemas graves. Además, conectar con una comunidad que busca sinceramente a Dios también fortalece tu camino. Cuando compartimos experiencias y dificultades y escuchamos la corrección con humildad, evitamos caer en patrones que nos alejan de Dios. Este tipo de compartir ofrece apoyo mutuo y claridad espiritual. No enfrentes esta batalla silenciosa solo. Estar rodeado de personas maduras en la fe te brinda protección y sabiduría. Así que, si este mensaje te resuena, sigue caminando junto a quienes no temen decir la verdad. Aquí no edulcoramos lo que hay que decir. La corrección amorosa salva. La advertencia sincera despierta. Una palabra firme sana. Mantenerse alerta es lo que impide que el enemigo avance. Que esta reflexión siga resonando en tu corazón, despertando la vigilancia y fortaleciendo tu fe cada día. Antes de llegar a la conclusión, detente un momento y mira hacia adentro. Pregúntate honestamente, ¿cuál de estas armas intenta atacarme hoy? No ignores esa voz, no pospongas esa advertencia para más tarde. Esta podría ser la señal que necesitabas para ajustar tu rumbo ahora. Y si quieres seguir recibiendo mensajes que te despierten, fortalezcan y te mantengan alerta, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Esto ayuda a que este mensaje llegue a otros que también necesitan despertar. La batalla espiritual es real y no puedes enfrentarla solo.